Muito obrigado, professor Jobim, Tobias Kraft. Vamos ouvir agora a reação de Ottmar Ette às várias colocações. Gostaria só de destacar a coincidência muito feliz, né, de haver o ponto comum da menção a Macunaíma, cuja cena final, né, justamente é a desse papagaio falante de uma língua que ninguém mais entende. E aí há um ponto também que nos remete à questão da política linguística, essas questões linguísticas que foram levantadas pelo professor Jobim, e peço então que Ottmar reaja agora às duas colocações. Por favor, Ottmar. Bueno, pues un grand merci, muchísimas gracias por las dos exposiciones, los dos acercamientos. Efectivamente, ¿qué pasa? Y bueno, siempre hay curioso hoy a lo largo del día, ¿no? Esos animales que están atravesando continuamente los textos. Te agradezco mucho, José Luis, que hayas puesto hincapié en esa dimensión, digamos, de las políticas de lenguas, ¿no? Y lengua geral y todas estas, digamos, simplificaciones con las que he trabajado, ¿no? Porque no me quedaba otra, porque, digamos, hablar desde 1492 hasta hoy, prácticamente en diferentes fases de globalización y casi presuponiendo en esa teoría, y es también generalizando mucho, pero mis estudiantes chinos siempre lo han aceptado desde el primer minuto. Dentro digamos, de esa lógica ahora va a salir otro idioma no de origen europeo que se va a globalizar, que va a ser el mandarín o el chino, o como lo llamemos. Es cierto que pusiste hincapié en esa dimensión, ¿no? De, digamos, que habría que modificar y también diversificar y diferenciar más esas políticas, incluidas el guaraní, etcétera, etcétera, ¿no? También a nivel europeo. Y sin embargo es una política lingüística a largo plazo que sí ha funcionado, ¿no? Con la vergüenza que tengo de no poder expresarme bien en portugués, ¿no? Al mismo tiempo, las traducciones sirven también a veces para esconder, ¿no? Algo, y creo que como teórico, digamos, no me gusta mucho la palabra, pero siempre hay que mostrar algo y esconder algo al mismo tiempo. Es el mismo movimiento, o sea que no decirlo todo, eso sería, digamos, hay un solo lugar, incluso ahí, no sé, que es cuando se confiesa uno, ahí a lo mejor podemos decir algo. Siempre hay que esconder algo y desarrollarlo quizá en otra ocasión. Entonces, sobre esas políticas he hablado un poco en Weltfraktale, en el nuevo libro, ¿no? Diferenciando un poco. Y en el libro que mencionaste, es un libro que no ha sido traducido al alemán. O sea que se esconde, para el público alemán es prácticamente inaccesible, no existe traducción. Y eso es también ha sido una política, digamos, lingüística hasta cierto punto, ¿no? O sea que no quiero, digamos, que que las cartas están sobre la mesa todas, ¿no? Sino que depende un poco del acercamiento también. Había pensado, porque tienes razón, Tobias, es cierto que el libro marca un momento para mí bastante decisivo, ¿no? Como también, digamos, esa dimensión que no sé si tienes razón, pero ese va y ven entre un acercamiento a un escritor, a una teoría de la globalización, por ejemplo, y el impacto que esto tiene al revés, ¿no?
siempre a lo largo de una parte de una vida, no del 19, pero decir el 20, hay provocaciones que uno no quiere realmente, o que uno se da cuenta que aparecen provocaciones que una persona puede tomar algo como una provocación que no ha sido pensado como provocación. Yo me acuerdo siempre, es un tema que me fascina como Barthes, ¿no? Es un tema barthesiano, realmente la estupidez. Siempre me ha fascinado la estupidez. Y no en el sentido de Monsieur Teste, de Valéry, que dice la bêtise n'est pas mon fort. y entonces yo me acuerdo que no lo había pensado realmente como una provocación, pero ofrecí hace mucho tiempo una charla sobre la estupidez académica. Y entonces, solamente en el momento de que alguien me presentó y estaba frente a un público académico, me di cuenta que es un tema, es fácil de escribir eso, pero para digamos, transmitir eso para un público académico ha sido un desafío. Y después se me acercó una persona bastante conservadora, se ha dicho de paso, y me comentó, ahora sí entiendo lo que está haciendo. Es un revolucionario sutil. yo realmente no... A veces los temas a la vuelta de la esquina te esperan nuevamente y te enseñan a ti mismo, a tu misma estupidez, ¿no? En el sentido, digamos, que no había pensado en ninguna provocación ni revolución ni nada de eso. No pienso en revoluciones revolucionarias, sí. y entonces esta dimensión, ¿no? También de insertar una vida en una serie de globalizaciones, ¿no? Y de ver hasta qué punto esas globalizaciones forman parte de una historia transgeneracional que uno está viviendo, me parece sumamente importante. Y también, pues, las lecturas le transforman a uno, ¿no? Uno vive de las lecturas, se alimenta de las lecturas, y entonces es una reciprocidad a ese nivel, ¿no? Y siempre queda muchísimo por hacer a ese nivel también, ¿no? O sea que uno come las lecturas y las lecturas le comen a uno también. Entonces, no sé, las dos presentaciones han sido tan densas que me cuesta posicionarme frente a esas claro, a esas lecturas. Por eso quisiera quizá también transformarme en el loro, en el papagayo, ¿no? Que hasta cierto punto habla el idioma de una tribu que ya no existe, ¿no? Que ha desaparecido, y así llegamos a esa otra persona de la que alguien habló al comienzo de ese ciclo, que no soy yo, por supuesto, pero que habla, a lo mejor soy la persona que habla todavía el idioma que hablaba el otro. y en ese sentido también tropezando con algo que está por ahí en una trayectoria o en un pensamiento, un repensar también los huecos que uno deja, ¿no? Los huecos que muy bien señalaste, y lo que queda por hacer, porque creo que la idea de producir algo que lo inserta todo, que lo integra todo, es lo más, digamos, pensar en lo exhaustivo de una producción propia es lo más peligroso que hay. Yo siempre lo he vivido como el peligro mayor.
Y así también a nivel de las literaturas del mundo. El concepto de la literatura universal es un concepto completo, ¿no? Ahí cabe todo, ¿no? En el sentido de goetheano cabe todo. El concepto de las literaturas del mundo es un concepto que, por supuesto, se basa en lo que falta, lo que hace falta, lo que no está, ¿no? Nunca es un cuadro completo, ¿no? Por eso no se puede reducir a un singular, sino la pluralidad da los huecos, permite pensar, digamos, la red vital en forma de hueco. Y cuando uno estudia un objeto, por supuesto, a veces me parece mala idea hacer como si ese objeto fuera completo. Nunca lo es. Estamos trabajando sobre los diarios americanos de Humboldt y sabemos que nunca lo vamos a tener completos, ¿no? Y en ese sentido, pues yo quisiera hablar más bien como ese perroquet de Flaubert, que está hablando un idioma de otra persona, pero otra persona que conoce muy bien y que quizá ya no existe, ¿no? En ese sentido creo que hay como un desafío de la teoría, y ese desafío es transformar la teoría en una microtextualidad en la que está presente el macrocosmos, para retomar el título de ese libro introducido. Y en ese sentido, pues me siento aquí en el mejor de los lugares vectoriales posibles, porque bueno, Tobías es el único, si no me equivoco, alemán que está en ese congreso, ¿no? Sino, bueno, Paulo sí, también. Pero es decir, lo que vi también entre líneas, ¿no? Esa dimensión, esa pregunta por lo europeo dentro de lo que uno puede pensar, y que sí uno puede salir de esa educación, de esa socialización científica, etcétera, de esa forma enorme de pensar. Es algo que, claro, es preocupante siempre, y al finalizar, bueno, no es la palabra final, el Foucault me concluyó, pero al finalizarse ya poquito a poco ese primer día, quisiera expresar toda mi gratitud para el señalamiento, digamos, por el hecho de señalar lo que hace falta, lo que no está, lo que habrá que desarrollar, lo que digamos, lo no pensado en la propia teoría, ¿no? Que es un proceso continuo de repensar las incapacidades de la propia persona, las incapacidades de pensar lo que uno trata de perseguir, pero lo que está ahí, y lo que está hablando como si fuera, digamos, hablar de otra persona. Entonces, sin equivocaciones entre Ete y Humboldt, creo que eso es, sacando un balance ya para mí del primer día, de la primera logósfera que hemos compartido hoy, pues me siento no solamente muy feliz, pero muy desafiado también, y es un impulso fuerte, que quisiera pues dar las gracias realmente a todos, a todas que plantean esos desafíos también, ¿no? Y que me va a ayudar enormemente. No sé si voy a ser capaz de desarrollar lo que me pasa por la mente, pero es un impulso enorme, realmente. Muito obrigado, Otmar. Vamos continuar impulsionando ainda por mais 13 minutos.
E a Janine gostaria de fazer uma pergunta? A brincadeira do João. Tá, ok. Monique, por favor. E Monique e depois Juliana. Bom, Monique Araújo. Eu anotei algumas coisas aqui. Eu trabalho atualmente na tentativa de tentar explicar essa coisa do Weltliteratur, literatura do mundo, então tentar pensar sobre isso é a minha tese. E na fala do Tobias, ele falou sobre terminologias, né? Que principalmente nas terminologias do ETA, utilizadas pelo ETA, são, então, marcantes a mobilidade e a abertura dessas terminologias, né? Então, eu tenho sobre isso, a gente tem literaturas do mundo, né? Que, então, a gente pode pressupor essa também mobilidade e abertura, né? Pegando o gancho do Tobias. Mas aí, o ETA aqui acabou de dizer que literaturas do mundo não cabe tudo. Ao contrário de Weltliteratur, que seria esse conceito goetiano, né? Muito estudado lá, que formou para nós aqui no Brasil a literatura comparada e tudo mais. Então, para mim, ficou um pouco de difícil entendimento. Então, essa é uma questão. Segunda questão, eu fui recentemente agora para a Alemanha e assisti algumas palestras sobre esse tema, né? Essa temática. E uma dessas temáticas foi confrontado o tema Neue Weltliteratur com o seu própria terminologia, né, literaturas do mundo, né, ou literatura in der Welt. E eu queria saber especificamente agora para o Ottmar Etter, qual é a sua opinião sobre isso, porque o que me parece, pelo menos nessas discussões que eu fui, até era uma professora da Grécia, tem livros sobre isso, né? Tem até Neue Weltliteratur, sobre esse narrador que não é necessariamente uma pessoa de língua alemã, mas ou de língua inglesa, ou que mora nesse país e que tem essa língua outra, né? Mas que escreve na língua desse país. Então, eu queria saber essas duas coisas. Sobre essa terminologia, então, literatura der Welt não cabe tudo, e por quê? E por que esse contraste? E o contraste com a Neue Weltliteratur, né? Obrigada. Bueno, muchas gracias por la pregunta, que es bastante compleja a nivel, digamos, teórico actualmente. No sé si soy la persona más indicada para dar una respuesta completa, porque hay proyectos dedicados únicamente a eso. Estoy pensando en el proyecto del IRC de Gesine Müller, que precisamente está investigando con un grupo de investigadoras e investigadores esa temática, ¿no? Y entonces ya y han surgido últimamente, a lo largo de los últimos 3-4 años, otros conceptos más allá de la Neue Weltliteratur también, como por ejemplo Vergleichende Weltliteratur o Weltliteraturen, es decir, el plural. Y hay todo tipo de conceptualización y eso me parece ya un aspecto, un aspecto muy importante, que hay una, digamos, y indica a mi forma de ver las cosas, que el concepto de literatura universal ya es histórico. Entonces estamos saliendo prácticamente de eso. Incluso el término muy fácil de Neue Weltliteratur es muy germanístico también. De Neue Weltliteratur lo indica, ¿no? Es como algo nuevo que empieza, ¿no? El término de literatura de un mundo en portugués sería, es un término muy político, ¿no? Que sale de que no viene del mundo académico, sino del mundo de una serie de intelectuales, escritores, sobre todo francófonos, literatura del mundo. Y no solamente por amistad con uno de los redactores del manifiesto de entonces, Amin Maalouf,
apareció brevemente ahí, que me parece que es un término sumamente importante también. Que es únicamente bueno, ha habido un festival de literatura del mundo en las Islas de Cabo Verde, por ejemplo. O sea, el término se está traduciendo a otros y adaptando a otros contextos, ¿no? Y literatura del mundo en el Festival de Islas de Cabo Verde significaba otra cosa que en el contexto político del manifiesto que se publicó entonces en Le Monde. O sea, pero ahí también, digamos, ese traveling, ese viajar de los conceptos viajeros, ¿no? Que viajan de un contexto a otro, significa que en cada área lingüística, cultural, etcétera, ese movimiento transareal produce un sentido diferente, ¿no? Entonces, literatura del mundo, es un término que también luchaba contra entre muchas cosas, contra la diferencia que hacen los franceses entre literatura francesa y literatura francófona, ¿no? Que es un concepto político muy claro que no existe en otras áreas. Las literaturas del mundo, que es el concepto por el cual estoy luchando desde hace un rato ya. O sea, es el subtítulo del nuevo libro Weltfraktale, ¿no? No, ya no me acuerdo el subtítulo de forma exacta, pero lo que quiere el libro es poner énfasis en ese concepto de literaturas del mundo. Es una idea de Erich Auerbach, ¿no? Como un flash que aparece ahí en ese texto, y es decir, es algo que uno puede, y es una expresión que me gusta mucho en alemán, ausdenken, ¿no? Ausdenken. Es decir, que uno puede desarrollar. Ausdenken también puede imaginar, inventar, ¿no? Hay todas las formas de traducir este Ausdenken, pero Ausdenken es también algo que uno puede desarrollar pensándolo bien, ¿no? Y entonces es algo no ausgedacht, es algo no pensado realmente en Erich Auerbach. Aparece ahí como flash y desaparece. Nunca más va a hablar de literatura der Welt, literaturas del mundo. Entonces, creo que el concepto de world literature actual de eso hemos hablado en la pausa, es un concepto fuertemente institucionalizado ya, ¿no? Hay revistas, hay instituciones, hay universidades que apoyan, etcétera, ¿no? Y por eso podría ser que se mantiene el concepto quizá más tiempo que de lo previsto, de lo que yo pensaría, por una institucionalización de ese concepto, una nueva institucionalización de ese concepto. Pero, y de eso también estábamos hablando, está el teatro Broadway, está el off-Broadway y el off-Broadway. Y no es exactamente ni el Broadway ni el off-Broadway que prefiguran, digamos, los caminos del teatro del futuro. O sea, siempre hay un chance para inventar algo más allá de algo muy institucionalizado. Eso es lo fantástico, digamos, en la profesión que estamos viviendo, que uno puede inventar cosas que sin apoyo o casi sin apoyo institucional transforman, digamos, una escena. Entonces, World Literature va a ser un concepto que, por supuesto, va a seguir existiendo. Creo que dentro de 10, 15 años va a ser un concepto histórico, ya. O sea, para una determinada época que empezó en tal año más o menos, en torno a 1827, ha sido un concepto polémico, luego ha sido un concepto más bien estable, digamos, ¿no? Y en un momento determinado ya no es suficiente, y eso es su pregunta, ¿no? Me parece que ahí radica, digamos, lo importante de esta
hay como una eclosión de muchos conceptos diferentes que desde diferentes perspectivas y en diferentes contextos apuntan hacia lo que ya no funciona, ¿no? En el concepto de World Literature, de Weltliteratur o lo que sea. Además del hecho de que Weltliteratur en alemán no significa lo mismo como ahora se está utilizando el término World Literature, ¿no? O sea, hay también a ese nivel hay muchas perspectivas, digamos, perspectivas diferentes, ya por el mismo idioma y su misma historia, ¿no? En ese sentido, bueno, podríamos hablar también de el año que viene, creo que en septiembre o algo así, habrá una gran reunión de diferentes investigadores en torno a Weltliteraturen, o sea, literaturas universales, y vamos a ver lo que pasa ahí. Es una de esas iniciativas que vienen de la comparatística, ¿m? Y que entonces están tratando de ver hasta qué punto hay un más allá de los conceptos que hasta la fecha estamos trabajando. Pero creo que independientemente del concepto que luego va a dominar más o menos durante una temporada, la discusión, creo que ya no es posible volver a la Weltliteratur. Creo que eso ya, por la multiplicación de conceptos, es casi imposible. Es casi imposible. Sé que Pascal Casanova ha tenido un éxito muy grande con su libro sobre la literatura du monde. ¿Cómo se llama ya el libro? República, eso, la République. Pero solamente en Francia. Las críticas fuera de Francia, porque ella, Pascal Casanova, insiste mucho en la centralidad de París. Eso parece que en París gusta. y el libro ha tenido un impacto muy fuerte, y hasta hoy en día se está discutiendo el libro de una forma muy positiva, ¿no? Últimamente en Paris 3 había un coloquio que me quedé muy, muy impresionado, porque no toman en cuenta todas las críticas que se han formulado, incluyendo a la crítica de David Amherst, que hace en su propio libro sobre World Literature, What is World Literature, que ya es del 2003, si no me equivoco. O sea que hay algo que está cambiando, pero toma tiempo, ¿no? Como digamos, los conceptos tienen su propia vitalidad, pierden en un momento determinado la vitalidad, y luego las instituciones pueden mantener esa, casi artísticamente, artificialmente o artísticamente, pueden mantener ese valor que tiene un concepto, pero no durante mucho tiempo, ¿no? Entonces es muy interesante ese movimiento, y lo bueno es que por eso también se puede hablar de industria ligera, como hablas de Humboldt Industry. Esa industria ligera tiene o sea, el off-Broadway tiene un impacto, puede tener un impacto muy, muy fuerte. Entonces no hay que tener miedo digamos, de inventar conceptos y de tratar de poner en tela de juicio la caducidad de un concepto que domina.